sé si se marchó como una frutilla en su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire, y allí va en libertad. Música de grillos del Paraná, Cada enero nuevo se hacía escuchar, como un buen presagio de las comadres. El amor una estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. y allí van parte del aire, y allí van en libertad. Buenas tardes, gracias a todos por sumarse a una merienda original, porque esta merienda la convida la Comisión de Rehabilitación en Cuidados Paliativos, encabezada por Pilar Muñoz, y es un honor para nosotros hablar de la rehabilitación paliativa, dado la importancia que tiene para todos nuestros pacientes. Los cuidados paliativos están creciendo y es fundamental que cada una de las disciplinas que conforman el equipo de cuidados paliativos crezca a la par o en proporción en función de las necesidades de los pacientes a los que asistimos. Así que gracias Comisión de Rehabilitación, gracias Pili por convocar este encuentro y te paso la palabra para que nos acompañes, nos dirijas, nos guíen en esta merienda de Viernes Frío en Argentina. Gracias a todos por estar. Bueno, buenas tardes. Gracias Lili por siempre ser una impulsadora también de esta área tan linda a la que tenemos el placer de dedicarnos como rehabilitadores y como paliativistas también. Les doy la bienvenida en nombre de todos mis compañeros de la comisión a este webinario y voy a comenzar a compartir la presentación que preparamos para hoy. Esta presentación la van a estar haciendo 3 colegas. A ver, ustedes me dirán si se está viendo bien la presentación o no. ¿Sí? Bien. Va a estar compartiendo esto que preparamos con mucha dedicación para compartir con ustedes hoy. Carla Mondelo, ella es licenciada en terapia ocupacional. Adrián Ubalari, licenciado en kinesiología. Y Mariana Junco, licenciada en fonoaudiología. Los voy a dejar a ellos ahora para que comiencen, pero antes, bueno, les quiero contar un poco por qué pensamos en poder ser parte de este espacio, en la necesidad que compartimos todos los que conformamos la comisión, en que tienen que existir espacios de intercambio y de capacitación en esta área, fundamentalmente para los colegas que nos desempeñamos en ella, pero también para el resto de los profesionales que componen los equipos de cuidados paliativos. La verdad que todavía sigue siendo bastante escasa la inclusión de profesionales de la rehabilitación en los equipos de cuidados paliativos.
En su gran mayoría, aquellos que trabajan en el área lo hacen a través de la interconsulta, digamos, de equipos de cuidados paliativos, pero no son parte de los mismos, y creemos que eso da una respuesta parcial, en realidad, a la complejidad que presentan muchas veces las unidades de tratamiento a las que nos toca acompañar. Y también, por otro lado, aún resulta insuficiente la capacitación de los profesionales de esta área en el ámbito de los cuidados paliativos, que vemos que realmente es un tema bastante importante para nosotros, porque realmente hay una diferencia notoria en aquel rehabilitador que se ha capacitado específicamente en esta área del que aún no lo ha hecho y trabaja en ella. Entonces, la primera propuesta que le vamos a hacer es que a través de este QR o de este enlace que les vamos a compartir y que también va a aparecer en el Perdón, chat. Sí, perdón, Pili, que te interrumpa porque no se ve la pantalla completa, se ve la de Power. Te dejo de compartir y volví a compartir en completo, así se dale, ve. perfecto. Vamos. En el mientras tanto, la rehabilitación paliativa copó el Zoom de la asociación. Felicitaciones. Bueno, ese era nuestro único objetivo. Estamos muy contentos de que sea así. Bueno, ahora sí se ve la pantalla completa. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, genial. Entonces, lo que vamos a invitarlos a los que están del otro lado a que puedan o escanear el QR o el enlace y que nos puedan, en este Mentimer, poder mencionar en una palabra, en lo posible, aquello que crean que caracteriza la rehabilitación paliativa. Lo que ustedes, lo primero que se les venga a la cabeza, que no les lleve mucho tiempo, que es simplemente como para hacer una introducción al tema de hoy. Mencionar en una palabra aquello que caractericen como rehabilitación paliativa. Vamos a darles unos segunditos para que puedan escanear el QR y ahora vamos a compartir los resultados. Mariana, ¿ya están empezando a aparecer los resultados? A ver. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿sí? Ahí va. Y voy a intentar ver si están los resultados bien. A ver. Estoy abriendo, a ver si puedo ver. Yo no lo puedo ver, Marian. ¿Vos lo podés ver? Si querés, desmuteate. Sí, ahí me aparecieron algunos. Bien, vamos a esperar un poquito más entonces. Me aparecen 11 nomás. Vamos, Que- anímense. No sean tímidos, no se Anímense. ve que vota cada. Acá no es en realidad, es lo que cada uno crea, ¿sí? Ahí los que no pudieron escanear el código, ahí en el chat les estamos compartiendo el enlace. ¿Cuántos tenemos? A ver. Me siguen apareciendo 11. Pero no sé Bueno, si estoy vamos compartiendo la pantalla con esos que se animaron a participar. ¿Podés compartir ahí? Dale, ahí voy. Vamos a ver qué aparece. Me da mucha curiosidad. Sí, 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 te esperamos, te esperamos. Me da mucha curiosidad solamente. Ahí encontré, ahí encontré. A ver si se ve ahí. Acá en el chat, por ejemplo, Gabriela pone la palabra incertidumbre.
Bien, calidad de vida Ay. también aparece. Al final. A ver. Ahí está, buenísimo. Bueno, las palabras que resonaron más, porque son las que aparecen más grandes, es calidad de vida, acompañar, acondicionamiento. También aparece que es muy interesante las palabras cuidado, integración, escucha, sostener funciones, alivio, bienestar. Bien, acompañar con calidad, buenísimo. Gracias, Mariana. Gracias a todos por sumarse a esto. Vamos a dejar de compartir, así vuelvo a la presentación. Genial. Bien. Bien, ¿ahí se ve grande? Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos, después de la presentación de hoy, vamos a retomar justamente algunas de las palabras que ustedes fueron poniendo. Bien, entonces la intención de hoy es que a partir de una viñeta clínica, es una viñeta real, hemos cambiado obviamente algunos datos para preservar la privacidad, pero digamos, la viñeta clínica que les proponemos hoy es de alguien que fue atendido por parte de los que estamos en la comisión y por supuesto fue discutido a fines de poder de manera gráfica y educativa compartírselos hoy a ustedes. Entonces lo que vamos a ver hoy es el rol del rehabilitador a lo largo de la trayectoria de la enfermedad, es decir, vamos a dividir en 3 momentos: diagnóstico, enfermedad avanzada y últimos días de vida. Las intervenciones disciplinares que son específicas y que van a estar orientadas a la unidad de tratamiento, que en paliativos llamamos unidad de tratamiento al paciente y a su familia o entorno afectivo, y la evidencia que hay acerca de los beneficios que tiene la rehabilitación paliativa en este ámbito. Bien, los dejo a los chicos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la posibilidad de participar. Arrancamos entonces hablando un poquito sobre la historia de Néstor. Siguiente, Pili, anda yendo tranquila. Él es un paciente de 50 años, tiene una esposa, Ana. Ella, al momento del diagnóstico de Néstor, está embarazada de 5 meses y además comparten 2 hijos más. Néstor, digamos, en el momento digamos, en el que es diagnosticado, un poco antes, digamos, ingresa con dolor y dificultad de deglutoria en una guardia en un hospital de la provincia de Buenos Aires, y un par de días después de estar internado y de haberle, de practicársele distintas estudios, se llega al diagnóstico de un carcinoma de células escamosas semidiferenciado en el tercio medio del esófago. O sea, es un cáncer de esófago. Y el tratamiento que se decide es neoadyuvante de quimioterapia y en concurrencia con radioterapia. Esto que vemos acá es un esquema, para los que ya hacen paliativismo seguramente lo conozcan, es un genograma típico, una herramienta que, bueno, para lo que es el funcionamiento del equipo interdisciplinario siempre resulta una herramienta que sirve porque dinamiza información, porque aporta en una sola imagen, digamos, mucho de lo que necesitamos saber los distintos profesionales para poder entender gran parte de cómo funciona todo el entorno de cuidado y la familia del paciente. Entonces, en este caso, lo que ustedes están viendo es en la región media, en la parte derecha de la diapositiva, van a ver un doble cuadrado de líneas azules. Esa es la representación de Néstor, el paciente. Van a ver que hay una línea transversal que lo une directamente hacia el otro lado, digamos, a la izquierda de la diapositiva, con un círculo. Ella es la representación esquemática de Ana. Y van a ver que de ellos salen 3 componentes, corresponden a sus hijos, los 2 cuadraditos, hijos ya nacidos, el triángulo corresponde a el bebé que están esperando. También van a ver unas líneas verdes, que son básicamente la representación esquemática del círculo de convivencia, digamos, ellos viven todos juntos.
Y un poco más arriba en el esquema se van a encontrar del lado derecho de la diapositiva con los padres de Néstor, ambos vivos, están casados y separados, por lo como está planteado, digamos, en el esquema. Y como dato a destacar, van a ver una doble línea roja, que lo que significa es que hay un vínculo conflictivo o hay algún problema, digamos, a resolver probablemente entre Néstor y su papá de 81 años. Del otro lado, los papás de Ana, que bueno, uno ya está fallecido, su mamá. Siguiendo un poquito más con el desarrollo, perdón, me olvidé de decir una cosa importante del esquema, que también está graficado un poquito más abajo, perdón, Pili. También tenemos la figura de un amigo de la infancia de Néstor, el cual él destaca en el momento de la realización, en la confección del genograma, y que bueno, va a cumplir probablemente un rol importante, ya lo van a decir más adelante las colegas, en relación a los cuidados que recibió él en el trayecto de la enfermedad. Ahora sí, Pili, perdóname. Seguimos entonces un poquito más. Esto es algo teórico, pero bueno, es importante fundamentalmente para aquellos colegas que se unieron y que por ahí no están tan familiarizados con la rehabilitación paliativa, tener en cuenta que existe un modelo, en este caso propuesto por Frank Ferris, que es un autor, que en líneas generales lo que destaca son 9 dimensiones diferentes, que son las que componen un poco este concepto de la integralidad de un ser humano, que bueno, en este caso a nosotros nos sirve como núcleo para poder abordar e ir a buscar o pesquisar los diferentes tipos de necesidades que puede tener una persona cuando pasa por este tipo de procesos, ¿sí? Entonces se reconocen estas dimensiones, están todas ahí en la diapositiva: la dimensión física, psicológica, familiar y social, espiritual, lo que tiene que ver con la trayectoria de la enfermedad, las pérdidas, el dolor y el duelo, las prácticas, la ética, por supuesto, que no puede faltar, y los cuidados al final de la vida, ¿sí? Eso sería el modelo teórico. Sobre este modelo teórico es que nosotros entonces vamos a plantear lo realizado con el paciente. En este caso, lo que podemos decir, en una primera instancia, digamos desde el inicio, en el diagnóstico de la enfermedad de Néstor, en cuanto a la dimensión de la trayectoria de la enfermedad, sabemos entonces que tiene un diagnóstico de carcinoma de esófago, que, bueno, va a atravesar entonces un tratamiento oncoespecífico con radioterapia y quimioterapia. Y un dato importante es que él conoce su diagnóstico y manifiesta querer recibir información. Eso es un dato importante. En relación a la dimensión física, el paciente en esta instancia de la enfermedad presenta un dolor somático de 7/10 y otros síntomas asociados como la constipación, la disfagia para sólidos y líquidos, la debilidad y la astenia. También tenemos en la dimensión psicológica, lo que él plantea es mucha incertidumbre y mucha angustia, preocupación respecto a su familia, y un poco de la mano en otra de las dimensiones, en cuanto a la pérdida, el dolor y el duelo, tener en cuenta que él es proveedor de necesidades familiares, es decir, que él ocupaba el rol de trabajador. Por lo tanto, ante este hecho, tener en cuenta que, bueno, puede que él lo vivencie entonces como una pérdida. Además de eso, bueno, algunas preguntas que se hace el equipo y algo de lo que manifiesta él en relación a la futura paternidad. Sabemos que es una situación compleja, y esta cuestión que ya traíamos de antemano de la situación conflictiva con su padre, preguntarnos si es enojo o, bueno, ver en definitiva si se puede o no resolver. En relación a la dimensión familiar y social, tener en cuenta que él es un paciente que cuenta con una red de cuidados, como ya lo vimos en el genograma, que no tiene cobertura social, que es sostén económico del hogar y que su trabajo es un trabajo de tipo informal. Así que eso también es algo a tener en cuenta. Y ya para casi terminar, tener en cuenta que las dimensiones espirituales, sabemos, digamos, que se apoya en su familia, que cree en Dios. Y una pregunta que se hace el equipo es si hay, o digamos, si existe una necesidad de reconciliación en relación a su vínculo con el padre. Por último, a nivel de la dimensión práctica, tener en cuenta
que es un paciente que va a necesitar, va a requerir sonda nasogástrica y desde el punto de vista de la funcionalidad está clasificado, digamos, o valorado como un ECOG número 2 o el correspondiente o análogo PPS valor de 80/100. Son escalas de uso, una específica de oncología, ECOG, y la PPS que es más general de lo que es los cuidados paliativos, Performance Status en cuidados paliativos. ¿Qué significa eso? Básicamente es que se trata de un paciente que pasa un poco más del 50% del día fuera de la cama, que tiene posibilidades de realizar, digamos, su autocuidado, pero no es capaz de realizar un trabajo, por más ligero que sea, no es capaz de poder sostenerlo. Así que a nivel funcional estamos más o menos en esa situación. Dicho esto, entonces, lo que nosotros planteamos son algunos de los objetivos generales como equipo de rehabilitación paliativa para abordar sobre Néstor. Tener en cuenta que, como todo integrante del equipo interdisciplinario de cuidados paliativos, hay una premisa que es fundamental, que tiene que ver con el control de los síntomas. Por lo tanto, nosotros, como agentes de rehabilitación, tenemos que colaborar en ese sentido. Tener en cuenta que somos nosotros los profesionales que fundamentalmente nos vamos a encargar de brindar información tanto al paciente como a su familia respecto de cuál es el potencial rehabilitador, con todo lo que eso significa, porque muchas veces nos pasa que hay muchas expectativas en relación a qué es lo que se puede hacer o lo que se pretende seguir haciendo y son situaciones complejas. Entonces, tener en cuenta que ahí vamos a ocupar muy probablemente el centro de la escena. También implementar como línea general un plan de sostén funcional del Performance Status durante el tratamiento oncoespecífico. Y casi por último, creo que quedan dos, promover la participación del entorno socioafectivo en el acompañamiento. Esto no nos puede faltar. Nunca dividir, digamos, lo que pasa solamente el paciente con todo lo que pasa a su alrededor y tratar de que el cuidado sea participativo y sinérgico. Y por último, tener en cuenta que necesitamos, como agentes de rehabilitación, integrarnos en un equipo interdisciplinario y por lo tanto, todos los objetivos que nosotros planteemos en nuestro plano tienen que ser compartidos con el resto del equipo porque lo que nosotros hacemos también lo puede tomar otro profesional de otra área y todo se va retroalimentando. ¿Sí? Bueno, le damos el paso a Carla. Buenísimo, gracias. No te me adelantes con la, con la presentación. Bueno, entonces en relación a este primer pantallazo de la situación de Néstor con el modelo de Ferris, desde terapia ocupacional partimos de esa entrevista inicial con Néstor y Ana para identificar no solamente cuestiones ocupacionales, ¿no? Es decir, cuestiones de la participación ocupacional, sino también otras dimensiones para identificar quién es Néstor y qué es importante para él. Ahora sí, adelante. En relación a esto surge seguir teniendo una vida normal, como en el relato de Néstor pasa algo muy cotidiano, ¿no? En este tipo de personas que quieren seguir participando, seguir haciendo, ¿no? Y en segundo lugar, también rescatamos el no querer ser una carga para su familia. En relación a esto, nos planteamos, bueno, ¿qué impacto tiene en la vida de Néstor en este primer momento la enfermedad? Entonces, a partir de esto, si querés, Pili, la siguiente, pensamos en evaluar, por un lado, las actividades de la vida diaria y el impacto que tienen en su rutina para identificar estos roles significativos, los obstáculos y los apoyos y poder intervenir. En relación a esto, lo hacemos a través de 3 evaluaciones. Si querés pasar 2 más. O una más, creo. No, otra más. Ahí. Ahí. Hay 2 que son específicas. La siguiente. La primera es el índice de Bartel, que mide las actividades de la vida diaria en 10 ítems, en un rango de dependencia total a dependencia, independencia leve o independencia total. El Anthony Brody es actividades de la vida diaria instrumentales. Y por último, una específica
que es el ESAS, que mide síntomas típicos de pacientes paliativos, náuseas, ansiedad, somnolencia, etc., en un rango de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es máximo dolor. En relación a lo que nos aportan estas 3 evaluaciones, planteamos cuál es ese impacto que está teniendo en la vida diaria. Y por otro lado, si querés la anterior, en el caso de Ana, que es la cuidadora principal, es la que se hace cargo de la asistencia en estos momentos, evaluamos también su rutina diaria y la asistencia en la participación de las actividades, la asistencia de terceros, ¿no? O sea, qué implicancias tiene ese cuidado, esta vez a través de la escala de Sarit, que es una escala específica para medir la sobrecarga del cuidador. En relación a esto, más allá de objetivar toda la parte de asistencia, ¿no? También nos parece importante observar cómo desde el inicio que empieza la entrevista, ¿no? Entra al consultorio Néstor, cómo se sienta, si necesita alguna asistencia para sacarse el abrigo, si tiene algún tipo de síntoma que se exprese en los gestos, ¿no? Algún dolor, para poder identificar esa parte de la funcionalidad que muchas veces en estos pacientes no está internalizado, ¿no? En los inicios de la enfermedad hay conciencia de funcionalidad, ¿no? De poder hacer, de independencia, todavía no aparecen a nivel práctico limitaciones y demás. Entonces, en el relato muchas veces eso no va a salir, pero sí observando podemos identificar muchas cuestiones vinculadas a lo funcional, y también traer a colación esto de que él expresa como vida normal, ¿no? Que quiere continuar con eso. Entonces, en relación a eso, nos proponemos unos objetivos de manera consensuada que tienen que ver con identificar lo que el paciente quiere, necesita, y el razonamiento clínico. En el primer caso, promover la independencia funcional a través de la adecuación de la rutina acorde a la presencia o la intensidad de síntomas. Ahora voy a mencionar cómo lo evaluamos. En segundo lugar, alentar los sentimientos de autoeficacia y autoestima a través de la participación social. Y en tercer lugar, entrenar al cuidador en modos de asistir al paciente en todo lo que tenga que ver con prevenir el desuso, es decir, que el paciente pueda seguir continuando con sus actividades, dejar tranquilo al cuidador de que lo puede seguir haciendo, promover de ese modo el autocuidado, porque la persona que cuida muchas veces, al ser algo nuevo, ¿no? en el acompañamiento a su familiar, no sabe hasta dónde asistirlo, pasa mucho esto. Entonces, identificar esos roles en Ana fue importante para también darle esa tranquilidad de que ella puede seguir acompañándolo a Juan, pero dejarlo hacer, y puede tener ese tiempo de hacer otras cosas que le resultan importantes. En este caso ya mencionaba su rol de madre, ¿no? Seguir en toda la parte del cuidado de la casa y la atención a los hijos. La siguiente. Bien, entonces como intervención, en primer lugar queríamos registrar el diario del dolor, o sea, cuándo y cómo aparece este dolor, medirlo en una semana o hasta la siguiente semana, ¿no? El momento en que pedimos esto, cuando lo volvemos a citar al paciente, para poder identificar en qué actividades esto se puede ver exacerbado, qué actividades ayudan a disminuir el dolor y en qué momentos aparece y si hace algo el paciente en ese momento, ¿no? Desde un enfoque preventivo y compensatorio, y en relación a esto, poder plantear esa adaptación del ambiente que tiene que ver con ir pensando cómo incorporar cuestiones muy pequeñas, que ahora vamos a contar en el caso cómo fue. Conservación de la energía, que es priorizar las actividades que son importantes durante el día. Los cuidados posturales, que tiene que ver con el miedo que aparece en el relato de Néstor en estos momentos, donde ve que empieza a haber algún cambio en su estado físico y tiene un poco de miedo de hacer ciertos movimientos. Acuérdense que tiene un dolor de 7/10, o sea, es un dolor alto, ¿no? Un dolor de moderado a severo, entonces hay que ver, ese miedo viene también como consecuencia de esos dolores, ¿no?
y educación al cuidador en todo lo que tenga que ver con la asistencia. En relación a el paciente, sí, la siguiente, lo que se fue haciendo con esto fue un trabajo colaborativo, es decir, se promovió a través de los relatos cotidianos, ¿no? El diario hacer, aquellas actividades que eran significativas para él, que tenían que ver con el rol de padre y compañero de Ana, y se realizaron sugerencias en cuanto a poder seguir sosteniendo esas actividades, pero en esto, ¿no?, de naturalizar, nos referimos a poder, y que él mismo sea el que identifique cómo ir incorporando pequeños cambios, que no sea algo que venga del profesional, porque así es también difícil que haya adherencia, para que obviamente él pueda ir acomodándose a esos síntomas. Y ahí entra, eso resume un poco lo anterior, ¿no?, que era conservación de la energía, que era trabajar toda la parte de educación en la parte del cuidado postural. Así que bueno, siguiente, creo que viene el rol. Ahí lo dejo a Adrián. Bueno, entonces, en cuanto al rol de kinesio en estas primeras etapas, es esencial entender que tenemos que buscar cuál es la relación o el impacto del ejercicio físico que nosotros propongamos, digamos, como profesionales, en relación a la carga sintomática que tenga Néstor, en este caso puntual, ¿no? Siguiente, Pili, anda dándole tranquila, no hay problema. Y dentro de esa carga sintomática, que sabemos que puede ser, en este caso de Néstor, había unos cuantos, pararnos fundamentalmente en la astenia, ¿sí? La astenia como síntoma, que es para nosotros, creo que como una llave, que si la podemos destrabar, podemos empezar a conseguir unas cuantas cosas. Hay que tener en cuenta que la astenia, al valorarla, puede ser primaria, secundaria, puede haber situaciones clínicas o intercurrencias agudas que expliquen mayor cansancio y no necesariamente sea una astenia de tipo oncológica. Y bueno, o sea, hay que estudiarla y entenderla y bueno, intentar disminuir su intensidad al máximo posible. Y sabemos, porque es lo que la bibliografía nos dice, es que la principal medida no farmacológica para abordar a la astenia oncológica es el ejercicio. Entonces no hay manera de que acá miremos para otro lado. El paciente tiene que hacer ejercicio en la medida en que pueda. Para esto tenemos que tener una valoración de las capacidades físicas. Probablemente todos los kinesiólogos y los profesionales en rehabilitación conozcan de qué hablamos cuando hablamos de fuerza, de resistencia, capacidad aeróbica. Sabemos que tal vez la situación ideal es poder valorarlos a través de algún tipo de escala para tener referencias iniciales y poder saber si las podemos aumentar o incluso sostener en el tiempo, pero esto no es más que la buena práctica. Y siempre tener en cuenta que a la hora de prescribir o de realizar ejercicio físico con el paciente, por supuesto hay que controlarlo para ver cómo evoluciona. Tener en cuenta entonces que debemos realizar una planificación de ese esquema de ejercicio, en lo posible que sea ejercicio diario. Tener en cuenta que, bueno, en el caso de Néstor, lo que se pautó es que tenía que tener ese ejercicio diario, realizarlo de forma flexible, porque no tenía todos los días el mismo día, por lo tanto había días que se sentía un poco mejor y había días en donde no, y que por supuesto hay un límite que es la carga tolerable, es decir, nunca sobrepasarnos de eso porque es mucho lo que después tenemos para perder. Cuando hablamos de ejercicio que puede ser bien analítico, más seguro, monoarticular, bien localizado para tratar de generar activación o fortalecimiento de algún grupo muscular específico. También un ejercicio global, donde por ahí se pretende o se busca que haya algún otro tipo de capacidad puesta, digamos, a trabajar, como las coordinativas. Son, digamos, un poco más complejas, pero no quiere decir que los pacientes no lo puedan hacer. También tener en cuenta que tenemos que tener un seguimiento del patrón de descanso. No todos los pacientes en general, y en este caso de Néstor en particular, se sienten, digamos, en el mismo momento del día bien como para hacer ese ejercicio. Entonces se prioriza el descanso y en el momento del día, en la ventana de tiempo en donde se sienten un poquito mejor, ese es el momento ideal para realizar el ejercicio.
Y por supuesto, otra cosa que no podemos dejar de tener en cuenta, en el caso de Néstor, los efectos secundarios locales, fundamentalmente asociados a la aplicación de radioterapia. Tener en cuenta que tanto aplicación externa como interna, eso requiere de intubación, y la externa a través de la invasión o irradiación de algunas esferas que pueden llegar a ser importantes a la hora de evaluar por si eventualmente aparece algún tipo de problema, ¿sí? Estamos hablando de lo que sería la esfera cabeza y cuello, de ilusión ni que hablar, Mari después probablemente nos hable mucho más de eso, cintura escapular, tórax superior, cualquier tipo de alteración en la movilidad puede generar algún problema, algún síntoma, algún sufrimiento y nosotros tenemos que estar ahí. Siguiente, Pili. Bueno, Piri, si quieres, eso, ponelos todos juntos. Bueno, un poco desde el rol de fonoaudiología, lo que nosotros hicimos es empezar primero con una evaluación clínica de la mecánica deglutoria, es decir, de cómo está tragando Néstor. Sabemos que él tiene disfagia para sólidos y para semisólidos en este primer momento, entonces, como también sabemos que su diagnóstico es un carcinoma de esófago, tenemos que hacer esta evaluación en primera instancia para poder determinar si la disfagia que él tiene, si la dificultad es puramente esofágica o si también tenemos dificultades en lo que es el manejo del alimento en la etapa oral, en la boca y en la parte faríngea, ¿sí? Bueno, como sabemos que tiene justamente dificultades con semisólidos y sólidos, lo que nosotros planteamos es poder entrenar a la unidad de tratamiento para adaptar su dieta, es decir, no sacar la alimentación por vía oral, sino adaptarla a consistencias más líquidas, que es algo con lo que no tiene dificultad, fluidificar los semisólidos, ¿sí? Esto, digamos, sería transformar por ahí comidas que son semisólidas en algo un poco más líquido sin llegar a ser completamente fino. O sea, es decir, por ponerles un ejemplo, en vez de dar una banana pisada, por ahí que es menos es homogénea, pero igualmente puede tener, digamos, no queda tan pareja, bueno, podemos ofrecer un licuado de banana, o también no limitarnos simplemente a por ahí, bueno, un puré, un yogur, bueno, justamente con eso es lo que tiene dificultad, no, digamos, hacer más líquido eso, sino también por ahí comidas que sí le gusta, se pueden licuar, cosa que tengan más sabor, que no sea algo, digamos, soso, que él no lo disfrute, ¿sí? Y también él presentaba digeusia, que es alteración del gusto, entonces nosotros planteamos algunas pautas para la familia. A veces los pacientes oncológicos tienen dificultades o tienen esta sensación de un gusto metálico en la boca, entonces algo que sí se puede plantear es que no utilicen cubiertos de metal a la hora de comer para no, digamos, potenciar este sabor que ya de por sí algunos pacientes tienen. Y también sazonar las comidas, ¿sí? Por ahí, si aparecen náuseas o, digamos, no ofrecer en esos momentos las comidas que él sí disfruta, los sabores que sí disfruta, y obviamente aquellos que le generen náuseas o vómitos o malestar, bueno, evitarlos. Y también dentro de estas pautas, poder darle un poco más de información sobre la preservación de la seguridad en las ingestas, y eso se conecta con el punto siguiente, con la información a la unidad de tratamiento acerca de por qué hacemos estas modificaciones y estas estrategias. Siempre está bueno recordar que Néstor, hasta un tiempo antes de su diagnóstico, era una persona que comía común como todos nosotros, que no tenía por ahí dificultades en la alimentación. Entonces, nosotros cuando comemos en nuestras casas, no siempre comemos sentados a 90 grados, por ahí comemos tirados en la cama o tomamos el agua, digamos, el vaso así, inclinamos la cabeza para atrás, hacemos todo lo que le decimos después a los pacientes que no hagan. Y Néstor no es la excepción. Él antes de esto comía seguramente de esa forma. Entonces es importante explicarle por qué nosotros hacemos estas adaptaciones. La comida, como sabemos, tiene un valor simbólico muy importante en la vida de la mayoría de las personas, es símbolo de unión, de
digamos, de reunión con otras personas, de disfrute, y de repente tener que adaptarlo, aunque no sea eliminarlo, sea adaptarlo, es, digamos, un impacto muy grande en la calidad de vida de la persona, entonces es importante que él entienda que esto lo estamos haciendo para preservar su seguridad, ¿sí? Sabemos que podemos encontrar el riesgo de una neumonía aspirativa, ¿sí? O de, digamos, un riesgo de ahogo. Entonces, la incorporación de estas pautas y de estas modificaciones es para evitar justamente las complicaciones asociadas a una disfagia, pero también es importante explicarles a ellos el motivo, por más que nosotros lo sepamos, ¿sí? Y también un poco en línea con lo que decía Adrián, sabemos que justamente el tipo de tratamiento oncoespecífico que está haciendo Néstor tiene efectos sobre la mecánica deglutoria y sobre el confort oral, genera cierta rigidez en toda la musculatura de la zona de cabeza y cuello, entonces puede que, digamos, la mucosa de su boca también sufra cambios y hay que estar atentos a los efectos adversos que puedan llegar a aparecer. Y también él en este momento tenía una sonda nasogástrica, ¿sí? Entonces también entrenar a la familia en conjunto con la nutricionista que lo seguía, sobre la prevención de úlceras por presión, ¿sí? En el posicionamiento de la sonda nasogástrica. Siguiente. Bueno, y ahora nos encontramos en un segundo momento de este proceso que atravesó Néstor, en la etapa de avance de la enfermedad. Nosotros sabemos que Néstor estaba haciendo tratamiento, estaba haciendo quimio y rayos, y se realizó una restadificación de la enfermedad y arrojó que había metástasis hepáticas, por lo tanto se decide suspender el tratamiento oncológico y esto nos lleva a nosotros a repensar este cuadro que habíamos planteado inicialmente sobre sus necesidades, las distintas dimensiones, justamente por todos los cambios que van a empezar a ver ahora, digamos, a raíz del avance de la enfermedad. Principalmente, bueno, lo que ya les dije, el cambio en la trayectoria de la enfermedad, hay un avance de enfermedad, y se suspendió el tratamiento oncoespecífico. Esto obviamente trae mucha angustia para Néstor. Si recuerdan, él estaba esperando su tercer hijo y lo angustia pensar que puede no llegar al nacimiento de este nuevo bebé. Le da culpa dejar a su esposa, no estar más y no estar con ella, y no poder ver crecer a sus hijos. Y también recordamos que él tenía una relación un poco conflictiva con su papá, entonces a raíz de esta situación, él comparte su deseo de querer ser un papá diferente, de poder tener una relación diferente de la que tuvo él con su papá, con sus propios hijos. También manifiesta ahora querer permanecer más tiempo en su casa, priorizar el tiempo con su familia. Y bueno, también hubo cambios a nivel físico y a nivel funcional. El dolor somático pasó de ser de 7 en 10 a 10 en 10. La constipación continúa y la disfagia, que hablábamos recién, que era inicialmente a sólidos y a semisólidos, ahora progresa también a líquidos. También persiste la astenia. Ahora tiene menos apetito. Antes Néstor manifestaba ganas de comer y de seguir sosteniendo la alimentación por vía oral, pero ahora, digamos, tiene menos ganas de comer, menos apetito, y también apareció cialorrea, que es la producción excesiva de saliva. Y bueno, su ECOG pasó de 2, pasó a ser 3, y su performance, que antes era de 80/100, ahora es de 50/100. Y nos empezamos a encontrar en el dilema ético, que esta era una de las dimensiones que todavía no había aparecido, que es alimentar o no alimentar. Néstor, desde el momento en el que le colocaron la sonda, no la toleró bien, le provocaba molestias, le provocaba vómitos, no era algo que, con lo que él estuviera cómodo, y entonces hubo que sacarla. La realidad es que la otra opción era un botón gástrico. Eso se había hablado con el equipo de cirugía, pero se decidió que se iba a esperar hasta el final del tratamiento oncoespecífico para colocar ese botón o para evaluar la posibilidad de esa cirugía. Como el tratamiento se suspendió,
la parte de cirugía considera que no es viable esta posibilidad, entonces, bueno, nos enfrentamos al dilema de ¿qué hacemos? Néstor también tiene más apetito, está más deteriorado, bueno, alimentar o no alimentar. Y también todas estas cuestiones nos hacen pensar a nosotros como equipo si este dolor que él refiere como 10 en 10, un dolor máximo, tiene solo que ver con las dimensiones físicas, los síntomas físicos que han aparecido nuevos, o si también todas las otras dimensiones que fueron modificándose a raíz de esta mala noticia también están influyendo en ese dolor. Y ahí es donde nosotros introducimos el concepto de dolor total, ¿sí? Que es cuando el dolor físico está interferido por los aspectos sociales, emocionales y espirituales. Y esta identificación es clave para el abordaje terapéutico. Si nosotros nos quedamos con que, bueno, esto le duele porque tiene esta enfermedad, o bueno, no, sí, esto es solo el avance de la enfermedad y nos concentramos en los síntomas físicos, seguramente nos perdamos de un montón de otras intervenciones en otras dimensiones que le están afectando la calidad de vida a Néstor, en este caso, pero en otros pacientes también, así que queríamos mencionarles este concepto. Y los dejo con Carla. Bueno, muy bien. En esta etapa nos preguntamos cómo quiere ser cuidado Néstor. Sabemos que hay un mayor deterioro funcional, pasa más tiempo en cama, también sabemos que requiere de más asistencia en las actividades de la vida diaria. Entonces, en relación a esto, Néstor refiere querer estar más tiempo con su familia y con sus hijos. Eso tiene que ver con toda la parte de la dimensión de la pertenencia, ¿no? Y del ser. Y por lo tanto optimizamos la participación en actividades significativas. Sabemos que las actividades significativas no solo conectan con los valores de la persona, sino que además permiten ir adaptándose a esos cambios, ¿no? Priorizando esos momentos del día en donde tiene mayor energía, donde tiene mayor percepción de energía. Se seleccionan momentos compartidos con sus hijos y los controles de embarazo con su esposa. También se entrena el uso de la capacidad funcional residual, minimizando el gasto energético para las actividades de la vida diaria, sabiendo que la fatiga, ¿no? y el cansancio no es algo que se revierta con el descanso, pero sí que a través de estas estrategias que tienen que ver con la energía, ¿no? Cómo saber administrar la energía, conservación de la energía, se puede facilitar la participación. Y por último, pesquisamos, evaluamos cómo venía el cuidado, ¿no? La asistencia de terceros. En el caso de Ana, esta escala de Sarit es muy conocida y hace hincapié en toda la parte de cómo percibe el cuidador principal la carga y el cuidado con su familiar. Se hace hincapié en la importancia de incorporar cuidadores porque Ana expresa que empieza a sentirse muy cansada, que ya no puede cumplir con otros roles que le parecen significativos, como acompañar a sus hijos, y tenemos ahí también la participación en estos momentos del padre de Néstor y de uno de los amigos que aparecía en el genograma. Intentamos ver cómo hacer para incorporar otras personas en esta red de cuidado, de manera que Ana se vea también acompañada y sostenida para poder participar de otros roles también significativos, ¿no? A nivel físico se trabaja toda la parte de la educación al cuidador en los modos de brindar esas asistencias, transferencias, movilidad en cama, ABD. Esto hago como una aclaración, ¿no? En el caso de que muchas veces se consigue como refuerzo cuidadores que son personas remuneradas, ¿no? Muchas veces esas personas quizás no tienen formación en toda la parte de cuidado de la mecánica corporal, entonces ahí también nuestro rol como terapistas es muy importante, poder, también kinesiología, ¿no? O sea, todos aportamos lo nuestro, pero trabajar esta parte de cómo asistir a la persona, ¿no? en condición paliativa, y a la vez también que los familiares que siguen teniendo ese cuidado exquisito, ¿no? de las cosas que le gusta al paciente también estén. En el relato, Néstor nos comparte también fantasías en relación a esto de cómo le gustaría que sea su hijo, qué carácter va a sacar, ¿no? Como ir historizando todo ese vínculo. También lo hace en relación al vínculo con su padre, que veíamos que tenía conflicto, ¿no?
y él con muchísimo orgullo logra identificar que él ha podido rearmar, ¿no? esa mirada que tenía de la paternidad en su propia vida, entonces ha podido ser un padre diferente, y al mismo tiempo menciona la necesidad de ser acompañado por su padre, ¿no? Ahí vuelve a aparecer esta cuestión de la pertenencia, de sentirse acompañado por sus seres queridos. La siguiente. Bien, y acá solamente una aclaración, ¿no? Que a veces como profesionales de rehabilitación nos preguntamos si podemos apoyar en cuanto a situaciones difíciles, en cuanto a lo emocional. Bueno, no solamente nos centramos desde terapia ocupacional en la ser, hay otras dimensiones, el ser, hacer, pertenecer y transformarse o llegar a ser, ¿no? Son estas dimensiones de la ocupación que las describe muy bien Hamel y que Wilcott también lo inició en su descripción, y que nos hablan de también trabajar esas otras áreas, y por eso veíamos cómo el avance de la enfermedad da como oportunidad también ese ir abordando otras dimensiones de la persona que trae la persona como una necesidad. Por lo cual también en esos momentos validar los sentimientos y poder mostrarnos compasivos ante estas situaciones más difíciles es algo que también forma parte de nuestro rol y que se focaliza un poco más en el ser, pero que también es parte de la terapia ocupacional. Bien. Adrián. Bueno, en cuanto a qué tenemos para aportar desde nuestro lugar en esta etapa, bueno, se deduce, por supuesto, que con el avance de la enfermedad vamos a tener que sí o sí hacer una adecuación de la carga física que hayamos planteado desde un principio. O sea que cambios en el programa de ejercicio vamos a tener que hacer, siempre teniendo en cuenta, ¿no? Un poco esto de que hablaban las chicas, que el ejercicio físico sea una actividad significativa para Néstor, ¿no? En este caso, puntualmente, que, bueno, él la valoraba. Por supuesto, en estos estadios también lo que tenemos que colaborar y hacer un poco es evaluar cuáles son los limitantes para la movilidad, priorizar siempre la seguridad, tanto la del paciente como la de sus cuidadores, en este caso Ana, que era una persona que, además de todo, estaba embarazada, o sea, eso hay que dimensionarlo, ¿no? eh, Colaborar con la valoración de los factores de riesgo que sean modificables para generar espacios seguros, que obviamente los riesgos de caída sean nulos, ¿no? En la medida de lo posible. Y después un poco acá empieza a aparecer, por lo menos desde nuestra visión como Kines, un poco la rehabilitación funcional y la reeducación más convencional, en donde lo que antes había que reforzar a través del ejercicio, ahora hay que tratar de recuperar lo que se puede recuperar o mantener lo que se puede mantener en términos de la movilidad más, si se quiere, de la escalera, como le decimos nosotros, escalera de progresión funcional. Si está perdiendo la capacidad de poder deambular, se rehabilita la deambulación. Si está perdiendo la capacidad de poderse sostener con el equilibrio en bipedestación, se trabaja eso y así sucesivamente, ¿no? Si se puede mantener sentado, buenísimo; si no lo puede hacer, eso se trabaja, insisto, siempre teniendo en cuenta que esto sea una actividad y un espacio significativo para el paciente y tenga ganas de hacerlo y le ponga su energía a eso, ¿no? También vamos a tener que tener en cuenta la evaluación de las alteraciones posturales, el posicionamiento vicioso, los dolores musculoesqueléticos que están asociados a este contexto de mayor postración. Tampoco hay que perder de vista esto, ¿no? Que la enfermedad oncológica y el avance de la enfermedad oncológica se empieza también a solapar con todo lo que tiene que ver con el síndrome de desuso. Entonces, por ahí hay muchos aspectos del síndrome del desuso que los podemos seguir abordando y se pueden revertir un poquito a través de la estimulación física, ¿sí? Y bueno, por último, tener en cuenta, nosotros desde nuestro rol de kinesio, en el caso puntual de Néstor, valorar si se puede utilizar algún agente físico de los más convencionales, como pueden ser las temperaturas, frío, calor, si eventualmente tiene algún tipo de dolor inespecífico de su sistema musculoesquelético, alguna técnica manual de realización rápida que sirva para relajar algún músculo que está muy contracturado y demás. Así que eso también es parte de
de nuestro quehacer en estas etapas. Siguiente, Pili. Y bueno, otro aspecto, esto es una especie de apéndice muy cortito, solamente para tener en cuenta que Néstor, en su condición de paciente con enfermedad oncológica esofágica, cumple, digamos, con algún factor de riesgo para desencadenar algún tipo de infección respiratoria. Y esto sumado a que estamos hablando de un paciente que pasaba más tiempo en la cama, con todo lo que eso implica. Hay mayor debilidad, hay menor expulsión torácica, menor movilizaciones de volúmenes pulmonares. Todo esto contribuye a que de producirse algo de secreciones, tal vez sea necesaria la intervención kinésica respiratoria, ¿no? Que esto es algo que también nosotros podemos aportar. No me voy a extender mucho porque en el caso de Néstor, por suerte la neumonía broncoaspirativa no tuvo demasiado impacto. Simplemente decir que tenemos como recursos para abordar y contribuir a la calidad de vida con la oxigenoterapia, la aerosolterapia, dar confort ventilatorio y utilizar algunas de las técnicas que los kines tenemos para lo que es el manejo de la disnea con técnicas respiratorias y la terapia de higiene bronquial, teniendo en cuenta que, por supuesto, la aspiración de secreciones siempre, siempre, siempre tiene que ser evitable, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que nunca puede ser ese el primer eslabón en la decisión del terapeuta para tratar de que el paciente tenga un poquito menos de secreciones, ¿no? Simplemente eso, no me extiendo más, porque si no después me voy por las ramas. Seguimos con la siguiente. Bien, bueno, y en esta etapa los objetivos que planteamos desde la parte de fonoaudiología también van a modificarse en función de los síntomas nuevos. Y lo primero que debemos realizar, ahora que sabemos que la disfagia progresó, es una nueva evaluación de la mecánica deglutoria. Por las dudas, aclaro, estas son evaluaciones clínicas, no son evaluaciones instrumentales. Obviamente no vamos a someter al paciente a una videodeglución, a una FES, ningún estudio invasivo ni instrumental. Las evaluaciones que vamos a hacer van a ser en su hogar o, esto para todos los pacientes, en su hogar o digamos en el lugar donde pueda llegar a estar internado, pero no vamos a llevar al paciente a rayos a hacerle ninguna evaluación instrumental. Pero en función de esta progresión también de la disfagia, necesitamos determinar la posibilidad de preservar lo líquido, que era lo que sí podía consumir, si eso todavía se puede preservar por vía oral, si hay que modificarlo. Y también ahora vamos a poner foco en lo que es la preservación del confort oral y de la higiene oral, ¿sí? Tratando de que el paciente, dentro de lo posible y dentro de lo que él pueda y quiera, pueda participar en esta actividad o también entrenar, digamos, a las personas dentro de su familia o amigo, digamos, todo lo que sea las personas dentro de su red para este trabajo. Es importante entender que el tratamiento específico, aunque se haya suspendido, los efectos persisten, entonces ahora que no está comiendo tanto y que tiene menos apetito, no hay que olvidarnos de la higiene oral, por eso es importante, porque no hay que olvidar que por más que no esté comiendo, la saliva sigue estando ahí y él tiene cialorrea además, entonces es importante mantener esa boca lo más limpia posible, siempre respetando los momentos en los que él tenga ganas de recibir esa higiene y en los momentos en los que él esté despierto, ¿sí? O sea, no, si está dormido no vamos a ir a meter nada dentro de la boca para despertarlo y generarle disconfort, esperamos a que esté despierto. Y también algo que sí podemos emplear son técnicas de estimulación gustativa por confort. Existen aparatos que generan, digamos, como espumas con distintos sabores, que eso es algo que se utiliza para pacientes con disfagia. Está, digamos, un aparato, pero que puede ser bastante caro y difícil de conseguir. Hay otras opciones que son más accesibles, como es preparar estas espumas con lecitina de soja y el mixer que usamos para batir café, eso también es una opción, junto con el sabor
que a él le pueda llegar a gustar, y siempre y cuando él tenga ganas, ¿sí? Recordemos que Néstor en este momento ya tenía menos apetito, entonces probablemente sea algo que se haga de manera ocasional. Y también, bueno, al estar más, digamos, con menos apetito y con un mayor deterioro funcional, también puede ser que la comunicación cambie, es decir, que por ahí él no tenga tantas ganas de hablar, no tenga tanta fuerza para comunicarse, ¿sí? Las estructuras que producen la voz están muy cercanas a todas las estructuras que él también tiene afectadas, entonces hay que brindarles la posibilidad de tener una comunicación efectiva entre los familiares y Néstor, y entre el equipo y Néstor, incorporando pautas de comunicación, y en el caso de que él necesitara o quisiera, se pueden implementar algún sistema alternativo de comunicación, como algún comunicador de baja tecnología, la posibilidad de no sé, algún teléfono o algo, pero siempre que él quiera. Si él llega a preferir comunicarse con gestos o que le lean los labios, hay que respetar eso también. No todo lo que nosotros le ofrecemos es algo que él puede llegar a querer, entonces ahí está el juego de poder como llegar a un acuerdo entre lo que nosotros le podemos ofrecer y lo que él está dispuesto también a aceptar. Siguiente. Bueno, muy bien, y llegamos a los últimos días de vida. Podemos ver en este cuadro de Ferris algunos cambios, ¿no?, propios del final de vida. El síndrome caquexia-anorexia, pérdida de la vía oral, estertores, apneas. En la parte psicológica aparece la angustia, ya como un síntoma que apareció antes, ¿no? En cuestiones espirituales, deseos de despedirse de su familia, trascender a través de sus hijos. Lo familiar y social, como algo propio de esta etapa, la claudicación familiar. También en pérdidas, bueno, permanece este dolor, ¿no?, por no poder ver crecer a sus hijos. Y en cuanto a los cuidados al final de la vida, priorizar toda la parte de acompañamiento familiar como un deseo del paciente. En relación a estas dimensiones y a estos pequeños cambios, pasamos a la siguiente. ¿Cómo quiere irse Néstor, no? Esa es nuestra pregunta. Entonces, el paciente que está más postrado en cama y requiere de asistencia casi total en las actividades de la vida diaria, estos cambios también nos llevan a propiciar ese acompañamiento familiar en todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Es decir, identificar cuáles son aquellas cosas que Néstor le pueden ayudar a mantener un clima relajado, a poder estar cómodo. También el siguiente, el deseo de favorecer la expresión de todas aquellas cuestiones vinculadas al tiempo posterior al fallecimiento. Ahí puse entre paréntesis VA, ¿no?, voluntades anticipadas, es decir, que el paciente pueda expresar lo que quiere, lo que le gustaría, en la medida de sus posibilidades. Ahora vamos a contar bien qué pasó con esto. Y colaborar en los cuidados de confort en cama. Esto no se refiere a condicionar al paciente como si estuviéramos en una etapa en donde él puede estar lúcido, ¿no?, y donde todavía podemos pensar en ciertas cuestiones físicas. No vamos a ir a alinearlo al paciente ni a ponerle la cantidad de almohadones ni nada, simplemente facilitar que esté en la posición cómoda, que muchas veces los familiares son los que conocen esto. Y la siguiente, sí, si querés, educar a los cuidadores en relación al manejo manual seguro. Y esto es súper importante, ¿no?, el proceso de morir, síntomas y cambios. A veces esto sucede en cuestión de días, horas, o generalmente sucede así, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que se plantean los familiares, es decir, todo esto que es, ¿no? ¿Por qué ella no come? ¿Por qué ella no se despierta, no? Y a veces, si no lo aclaramos, si no acompañamos en eso, si no estamos ahí presentes, hay muchas cuestiones que pueden dificultar el proceso de duelo hasta posteriormente al fallecimiento de este paciente. Por eso es una etapa importante para estar como profesionales, no irse en esos momentos, no pensar que porque ya el paciente no está, sino más bien ahí nuestro rol empieza a tener más peso en el acompañamiento a los familiares y en aclarar todas estas cuestiones. Y por último,
la última intervención, facilitar ritos y rituales en relación a la espiritualidad. Sabemos que esa dimensión amplia de la persona, ¿no?, que tiene que ver con la conexión con el sentido, con la trascendencia, tanto del paciente como de la familia. Y esto tiene que ver con identificar, bueno, qué cosas conectan con ese sentido de trascendencia y con esas creencias que a veces están, otras veces no, vinculadas a una religión. En el caso de Néstor, la siguiente, por favor. A raíz del todo esto del acompañamiento y el vínculo que se generó con el equipo, la habitación se llenó de dibujos y fotos. Esas son cosas que fueron surgiendo de parte de la familia, de parte de los hijos, ¿no? El sacerdote también lo visitó como pedido del familiar y hablaron un rato. Eso tiene que ver con la espiritualidad y la trascendencia también a través de ese video que Néstor y su esposa quisieron grabar para sus 3 hijos, el tercero por llegar. Y con el pasar de los días fue entrando en un profundo sueño, o sea, fue entrando en ese final de vida inminente. Y bueno, la siguiente. Te dejé la mejor parte. Bueno, y no hay mucho para agregar en realidad. Desde el punto de vista kinésico, fundamentalmente entender que estas son situaciones de alta carga emocional, ¿no? No hay dudas de eso, de que de que hay personas que están tratando de procesar todas las pérdidas, que esas pérdidas no son solamente de la esfera física, ¿no? Entonces lo que sí o sí creo que como profesionales, en este caso hablo como kinesiólogo, pero creo que es abarcativo para todos, lo que tenemos que intentar hacer es garantizar la presencialidad, ¿no?, del profesional. Esto de poder estar en esos momentos, aunque sea unos minutos, para ayudar en lo que sea, colaborar en lo que sea. La premisa fundamental es que el paciente esté descansando, que esté confortable, y cualquier detalle, que yo creo que los detalles hacen a los cuidados paliativos, son en definitiva los que valen. Así que podríamos hablar de tecnicismos, cambios posicionales asistidos, movilizaciones pasivas, cosas que los kines hacemos, o que ayudamos a hacer, pero acá fundamentalmente me parece que se trata de eso, de acompañar a la familia, de ayudarlos a que ellos aprendan a cómo cuidar mejor en ese momento en este caso a Néstor, y no mucho más que agregar. Es estar y estar, nada más que eso. Bueno, un poco de fonoaudiología pasa lo mismo. Los objetivos que vamos a tener para esta etapa no van a estar centrados claramente en rehabilitar ninguna función ni adaptar ninguna función, sino acompañar a Néstor en este último tiempo. Entonces lo que nosotros trabajamos por ahí desde la parte de la comunicación es mantener las pautas que habíamos visto en la etapa previa, pero también ofrecerle a la familia y explicarles que hay otros canales de comunicación no verbales, como puede ser el tacto, la música, utilizar distintos tonos de voz para comunicarse con el paciente ahora que está más dormido, que está menos tiempo hablando, que por ahí si está un poquito despierto no tiene ganas de hablar, que igualmente ellos pueden comunicarse con él a través de otras formas que los hacen sentir presentes y que a Néstor también los hace sentir ahí. También, bueno, seguir preservando el confort oral. Nuevamente repito, no vamos a despertarlo y digamos, poner una gasa en su boca para limpiar, nada de manera, digamos, brusca, ¿sí? Siempre aprovechar los procesos, digamos, los momentos en los que él pueda llegar a estar despierto, y también si él quiere, si es un deseo de él que pueda llegar a referir la boca seca o algo, y bueno, en conjunto con Kinesio también tratar de conservar algunas posturas dentro de lo posible que promuevan la dilución refleja de su saliva, que en este punto tiene una mayor producción de saliva y menos degluciones, entonces adaptar algunas posturas para que él pueda estar en una posición más cómoda, y también
acompañar a la familia en esto que tiene que ver con el último objetivo, que va a ser la alimentación. La alimentación, como hablamos, tiene un rol muy importante, y para la familia hasta en el último momento siempre es difícil entender, no, pero ¿por qué no come? ¿Por qué? Pero no, si, tiene que comer, porque si no se va a poner peor. Incluso aunque sepan que estamos en la última etapa, suele ser una preocupación recurrente. Entonces, lo que nosotros podemos trabajar con ellos es que le ofrezcan al paciente algo recreativo, algo referido a la estimulación del gusto, ¿sí? Que sea algo que a él, que sea de su agrado, que sea algo confortable. Ya en esta etapa no nos vamos a preocupar por una neumonía aspirativa de por sí, pero sí que sea algo confortable. Y respetando también sus momentos de descanso. Es importante transmitirle a la familia que no lo vamos a despertar tampoco para que realice las 4 comidas ni nada por el estilo. Siempre que él quiera, que lo manifieste como un deseo, bueno, estar ahí acompañando también a la familia para abordar este aspecto. Ya vamos llegando al final de este webinario. Queremos, antes de estar entrando en la última etapa, invitarlos a que puedan preguntar o consultar o sacarse dudas a través del chat, pero en vez de realizar una exposición teórica respecto a lo que dice la bibliografía, nos parecía más interesante mostrarlo a través de esta viñeta clínica, ¿no? ¿Cuáles serían los aportes de la rehabilitación a los cuidados paliativos? Bueno, y justamente las cosas que nos dice la evidencia es que la rehabilitación juega un papel fundamental en lo que mencionábamos al principio, que Adrián también mencionaba, esto de colaborar en el adecuado abordaje de los síntomas. Nosotros sabemos que los síntomas físicos en su abordaje, en su tratamiento, van tanto de la mano del tratamiento farmacológico como todos aquellos profesionales que pueden aportar desde su conocimiento técnicas, modalidades de intervención que también potencian el efecto de los analgésicos o que también responden al alivio de alguno de los síntomas. Colaboramos en que el paciente y su familia puedan ir adaptándose de una manera saludable al proceso de la enfermedad. Muchas veces, por eso es tan importante la formación. Estamos dando malas noticias en relación a los cambios funcionales, porque los pacientes nos preguntan si van a mejorar, si van a poder volver a tener su vida habitual, o los familiares nos preguntan acerca de qué es normal o qué no es normal en el cuadro que el paciente va presentando. Nuestro rol en relación a poder sostener, minimizar y retrasar el deterioro físico. También hay mucha evidencia en relación a que una intervención temprana desde el ámbito de la rehabilitación paliativa puede retrasar el deterioro que indefectiblemente va a suceder, pero bueno, no es lo mismo que suceda de manera más lenta para que la unidad de tratamiento pueda ir acomodándose a esa nueva situación. Promovemos siempre la participación activa tanto del paciente como de su familia respecto a la funcionalidad. Nunca decimos la frase, bueno, ya está, no hay objetivo terapéutico, no hay nada más para hacer. Siempre hay algo en lo que podemos trabajar y podemos intervenir. Por supuesto que vamos a tener que abordar las expectativas de la unidad de tratamiento respecto a lo que estemos haciendo, pero siempre hay algo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de la unidad de tratamiento. Y también orientamos y facilitamos el sostén de las tareas de cuidado, esto que mencionaba mis colegas al final, ¿no? El paciente no puede movilizarse por sus propios medios, pasa la mayor parte del tiempo dormido, pero está ahí, sigue siendo parte de su vida, sigue siendo parte de esa familia, sigue siendo acompañado por el equipo, pero también hay un rol fundamental por parte nuestra, que es el de sostener la tarea de acompañamiento y cuidado de esa familia hacia ese paciente que se está yendo, con todo lo doloroso que puede resultar esa experiencia también. Empoderar a la unidad de tratamiento para que pueda ir resolviendo, por eso no es que vamos con un objetivo preestablecido en relación a lo que se va a hacer,
o a lo que vamos a proponer, sino que vamos a conocer cuál es la realidad de esa familia, de ese paciente, vamos a pesquisar cuáles son esas necesidades de las que nos habla Fran Ferris, vamos a intentar tomar las prioridades que la unidad de tratamiento nos comunica como importantes para ellos y vamos a trabajar con su saber, con cómo ellos tienen la manera de ir resolviendo las situaciones habituales o en su familia o en la intimidad de su hogar, para ir potenciando esos recursos y trabajando con lo que ellos traen. Estimular la expresión de los roles significativos también es un punto fundamental, ¿sí? No necesitamos que el paciente pueda hacer para que haya una rehabilitación. Esa es la gran diferencia entre la rehabilitación clásica, tradicional, a la rehabilitación paliativa. Rehabilitar para nosotros es habilitar a que el paciente y a su familia puedan continuar siendo parte de su propio proyecto vital. Y para esto es fundamental que puedan expresar los roles que son importantes para ellos, para seguir afianzando la identidad y el sentido de sí mismos. Y acompañar de forma activa el proceso en la toma de decisiones, esto que hablaba Carla en relación a la planificación anticipada de cuidados. Bueno, qué quiere para sí mismo, qué quiere su familia, dónde quieren hacerlo, de qué manera, qué necesitan de nosotros para poder seguir adelante. Este es un mensajito que nos compartía Ana por WhatsApp. No alcanzan las palabras para agradecer todo lo que hicieron por Néstor y nosotros. Les comparto una foto de Tomás. Nació 1 mes y medio después que Néstor se fue. Cuando junte fuerzas pasaré a saludar. Néstor se sintió siempre muy acompañado y hablaba de ustedes con una sonrisa. Nos vemos pronto, Ana. Independientemente de las evaluaciones estandarizadas que querramos implementar para ver si pudimos rehabilitar o no pudimos rehabilitar, creo que este es el mensaje que nos devuelve que realmente pudimos equivocarnos, a veces pudimos no ser oportunos en relación a nuestra intervención, pero claramente nuestro trabajo fue cumplido. Y entonces recuperar esta frase de Doyle, que es una frase que seguramente si han participado de otros webinars la conocen, y es que la rehabilitación paliativa es justamente esto, transformar a aquel que muere en aquel que vive, ¿no? Recuperar del paciente a una persona. Esto solo a modo gráfico, compartirles que hay muchísimo material. A veces nos preguntan, bueno, ¿y de dónde puedo leer, sacar bibliografía? Hay muchísimo material publicado en relación a las intervenciones y el rol del rehabilitador en cuidados paliativos. Y voy a dejar de compartir ahora, antes de cerrar con los avisos parroquiales, porque nos gustaría conocer cuáles son sus preguntas, sus inquietudes o sus comentarios respecto a lo que pudimos preparar para hoy. Bien. Algunos preguntaban en relación a la cobertura. Sí, perdón, Lili, dale. No, perdón. Obviamente es conmovedor todos estos casos en donde se ayuda a transitar tal vez el peor momento de la vida de una familia. Encima con esta contraposición de la vida que llega contra la vida que se va. Escucharlos a ustedes, compañeros rehabilitadores, es sumamente conmovedor. Y veo en la sala a muchos TOs, kinesios, fonoaudiólogos de todo el país, incluso de Paraguay, y yo como médica paliativista no tengo más que pedirles que este ejemplo que dan colegas de su propia disciplina traten de poder hacerlo en sus lugares, porque cuando el cuerpo se desgasta, este cuerpo que parece ser la herramienta que somos, y cuando es difícil poner en palabras las cosas,
también cuidar el cuerpo es demostrarnos y demostrar cuánto queremos, cuánto amamos, aunque no lo podamos decir. Es conmovedor el caso, es tremendo lo que han logrado, me parece maravilloso la síntesis evolutiva desde un reciente diagnóstico hasta el final de vida que pudieron hacer modificando los objetivos de la intervención. Y Pili, tu frase de habilitar en vez de rehabilitar, me parece que es esencial, porque habilitar al ser, más allá del hacer, creo que es la esencia de los cuidados paliativos. Felicitarlos, no sé cómo, pero los felicito. Realmente maravilloso lo que hacen. Ojalá todos los equipos de cuidados paliativos podamos contar con profesionales como ustedes, porque todas las miradas suman para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias y felicitaciones. Gracias, gracias Lili. Acá me llegaron algunas preguntitas. Alguien preguntaba en relación a la cobertura de salud. Ahí mencionábamos que era un hospital de la provincia de Buenos Aires. Néstor y su familia fueron atendidos dentro de lo que es el sistema público de salud. Paula pregunta cómo se le pudo brindar asistencia desde el área social. Bueno, no sé bien a qué se refiere tu pregunta, Paula, en relación al área social, pero sí, recibió asistencia, ayuda económica, si algún subsidio, si vos te referís a eso, recibió, y también recibió la familia para los cuidados post-mortem. Acá hay una pregunta para Mariana. Nos dice Liz, ¿a qué llamás alimentación recreativa? A ver si Mari vos podés contestar. Bien, creo que ahí les contestaron un poquito y tiene que ver con eso. La alimentación recreativa tiene que ver con que lo que ingiera el paciente sea por una cuestión de placer y de confort y de deseo. ¿Sí? O sea, no esperamos que con esta estimulación que yo les nombraba, él pueda suplir toda la ingesta calórica que debería tener, porque a medida que digamos, va progresando la enfermedad, esto lo puede explicar mucho mejor una nutricionista, pero va cambiando los requerimientos que tienen, entonces volvemos a ese dilema de alimentar o no alimentar, y cuando hablamos de alimentación recreativa es comida, que puede ser, digamos, algo, o sea, tiene que ser algo que a él le guste y que desee, y también adaptada al momento de la enfermedad en la que se encuentra. Como vieron, lo que le ofrecíamos a Néstor al principio no es lo mismo que le podemos ofrecer al final de la vida. Entonces, a eso hace referencia el término recreativo. Gracias. Hay una pregunta acá de Melissa para Carla. Esperen que se me fue, ahí está. Si se continuó el tratamiento con la familia luego del fallecimiento y durante cuánto tiempo. Entiendo que sí que hay un seguimiento, ¿no? De duelo posterior. Sí, siempre lo ideal es seguir acompañando porque el proceso de duelo es un proceso, ¿no? Es decir, no es que el familiar fallece y ya al día siguiente uno continúa, ¿no?, con la vida, sino que por más que uno haya facilitado y acompañado todo ese duelo anticipado, se continúa haciendo llamadas o mandando un mensaje para ver cómo está el familiar. En este caso vieron, ¿no?, cómo Ana también expresó que, bueno, que su hijo había nacido, mandó una foto, también contó que cuando tuviera fuerzas iba a pasar a saludar. Entonces ese vínculo va a facilitar continuar acompañando. Generalmente necesitan después volver a tener alguna conversación, algunas veces en el caso de los hijos, y también ya pudieron ser acompañados por el equipo y generar un vínculo, a veces también son los hijos los que buscan esa ayuda. En algunos equipos eso se favorece, en otros no. En este caso sí que hubo un acompañamiento. Bueno, gracias Carla. Bueno, hay muchas felicitaciones, muchos saludos. Agradecemos, por supuesto, todo. Quiero leer acá una frase que me pareció, la verdad, muy,
muy interesante que nos comparte acá Vanessa. Vanessa dice, gracias por esta presentación. La rehabilitación en cuidados paliativos es fundamental y puede hacer realmente la diferencia entre sobrevivir y vivir. No sé si me colgué yo o la perdimos a Pili. No, la No, perdimos. la perdimos. Sí, sí. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones, no solamente de los del palo, sino de los médicos y otros integrantes del equipo de paliativos, porque también los médicos aprendemos del resto del equipo y ustedes, kinesiólogos, TO, fonoaudiólogos, son parte del equipo. Se me fue la señal, me dice Pili. Por suerte estuvo y quiero que le transmitan que hay felicitaciones y agradecimientos de todos. Hay una pediatra que dice cuán necesario es en los equipos de pediatría, tremendo trabajo, dar calidad de vida. Y recordemos que cuidados paliativos es multidisciplinario. Aprendemos de todos para ayudar a todos a buscar y alcanzar la mejor calidad de vida posible. Tremendo, muy bueno, gracias. Chicos rehabilitadores, maravilloso trabajo. Quiero invitarlos a todos los que estén interesados en esto, a capacitarse, a formarse, a sumarse a los equipos de cuidados paliativos, si no es posible a tiempo parcial, por lo menos empezar a trabajar en conjunto, a armar redes, y nuestros avisos parroquiales, el último fin de semana de septiembre, tenemos el encuentro en Tandil del 26 al 28 de septiembre, que nos espera Tandil para el Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos. Todos los que quieran, los esperamos. Vayamos a compartir saberes y aprender juntos. Ahí Silvia dice, voy. Bien, vamos, todos. Apúrense a inscribirse, que están en los últimos días en precios más accesibles. Recuerden que la asociación tiene los ateneos generales el tercer miércoles de cada mes y los ateneos de enfermería, que también aprendemos muchísimo de nuestras compañeras enfermeras y nos demuestran la importancia de la disciplina de que cuida por excelencia, ¿no? Vamos a tener webinarios, estos son rentados, sobre liderazgo en cuidados paliativos con el doctor Fran Ferris, para todos aquellos que queremos aprender o queremos iniciar un equipo de cuidados paliativos, cómo trabajar, cómo liderar el trabajo conjunto. Y cómo usar la inteligencia artificial, que es el boom del momento, para potenciar la enseñanza, la educación en cuidados paliativos con la licenciada Marcela Especos. Creo que con eso se me terminaron los parroquiales. Nuevamente felicitarlos y agradecer por todo el trabajo tan maravilloso que hacen, poniendo el cuerpo para ayudar a los cuerpos que sufren y que son el estuche de almas que tenemos que trascender. Gracias, gracias, gracias. Ahí tenemos voluntarias del hospice, la multidisciplina, todas las miradas suman, ninguna es más valiosa que la otra.
todas suman. Gracias. Y bueno, empezamos de merienda y ahora a preparar la cena. Cariños a todos y nos vemos. Pensó dos veces y se marchó como una frutilla en su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va, parte del aire. Y allí va, en libertad. Música de grillos del Paraná, Cada enero nuevo se hacía escuchar, como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. y allí